Hola, mi nombre es Franco. Esos ruidos que llegan a escuchar, pues, será Tom. El día de hoy vamos a ver el tema de farmacocinética. Si vamos a empezar con farmacocinética, hay que definir primero qué es farmacocinética. Y de paso vamos a definir farmacodinamia, porque son términos que siempre van muy acompañados. Farmacocinética y farmacodinamia. A veces en los libros pues no viene como muy bien explicado, o a veces vienen algunas bibliografías un poquito medio confuso. Aquí voy a leer algunos ejemplos para que vean. Dice: farmacocinética explora los factores que rigen la relación entre la dosis del fármaco y la concentración del medicamento, que varía con el paso del tiempo. Hasta rima, ¿verdad? Y farmacodinamia estudia las relaciones entre las concentraciones del fármaco y la magnitud del efecto que alcanza. No sé ustedes, pero para mí eso no quedó muy claro sobre qué es farmacocinética ni qué es farmacodinamia. Entonces, bueno, vamos a decirlo en términos un poquito más amigables. Farmacocinética viene siendo lo que el cuerpo le hace al fármaco, mientras que farmacodinamia es lo contrario, lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Por qué es importante estudiar la farmacocinética? Bueno, farmacocinética en realidad es muy importante porque nos permite sobre todo conocer las bases racionales para las dosis, es decir, cada cuánto se va a administrar un fármaco y por qué. Eso es muy importante. También nos va a poder permitir saber las interacciones que van a tener estos fármacos, sobre todo por el metabolismo. ¿Qué fármacos se van a metabolizar por la misma vía? ¿Y por qué no se pueden administrar juntos? O hay fármacos que ni siquiera se pueden administrar juntos y no pasa nada. También podemos saber qué fármacos están contraindicados en ciertos pacientes. Habrá fármacos que van a ser excretados por vía renal, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen insuficiencia renal. Esa es básicamente en general la importancia de estudiar la farmacocinética. Ahora vamos a empezar a ver que la farmacocinética abarca un grupo de diferentes ramas. Viene siendo absorción, distribución, metabolismo y excreción. Nos da el famoso acrónimo ADME. Hay algunos autores que comentan que en realidad son 5 y no son 4. Comentan que son 5 porque es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y pues el día de hoy solamente vamos a ver lo que viene siendo la absorción. La absorción viene siendo la transferencia del fármaco desde el sitio donde fue administrado o fue depositado hasta lo que viene siendo la circulación sanguínea. La absorción va a depender de muchas cosas, de lo que viene siendo el mecanismo de primer orden, de la liberación y también de las barreras biológicas, que es donde vamos a entrar un poquito sobre liberación. Y por qué algunos autores comentan que liberación es un término totalmente aparte y por qué otros comentan que es parte de absorción. ¿Qué es liberación? Bueno, la liberación viene siendo aquella separación o liberación, si lo quieren llamar, del fármaco de lo que viene siendo la forma farmacéutica. Por eso comentan que la absorción es un mecanismo que depende de la liberación. La liberación va a depender también de lo que viene siendo las vías de administración y las formas farmacéuticas. Ya sabremos que habrá diferentes formas farmacéuticas, es un tema totalmente aparte. Y también la vía de administración es totalmente diferente. No es lo mismo que administres un fármaco por vía intravenosa, que se absorbe muchísimo más rápido, a un fármaco que lo administres por vía oral. Es un fármaco que va a tardarse muchísimo más en absorberse. Es por eso que la mayoría de los fármacos que se utilizan en urgencias son administrados por vía intravenosa. Eso es la mayoría de los fármacos. Hay fármacos que habrá sus excepciones. Pero bueno, entonces eso es un tema totalmente diferente de lo que viene siendo formas farmacéuticas y vía de administración. Pero para que entiendan... Ok, si se movió la cámara fue Tomás. Vamos a pasar ahora a las barreras biológicas. Las barreras biológicas vienen siendo como el primer gran obstáculo por el que tienen que atravesar los fármacos para finalmente absorberse. Muchos fármacos van a poder atravesar estas barreras por medio de algo llamado difusión pasiva. Hay que tomar también en cuenta algo muy importante, que es el gradiente de concentración. Recuerden que el gradiente de concentración siempre va de mayor concentración a menor concentración. Por lo tanto, digamos, en un fármaco que se administra, pues las concentraciones extracelularmente pues van a ser mayores a las que vienen siendo las concentraciones intracelulares. Por lo tanto, el fármaco que está administrado en mayor concentración en lo que viene siendo por vía extracelular va a atravesar más fácil las barreras, es decir, va de mayor a menor concentración. Y en general el fármaco va a dejar de entrar cuando sabemos que el gradiente de concentración es el mismo, es decir, tenemos las mismas concentraciones afuera de la célula y las mismas concentraciones dentro de la célula. Otra cosa importante viene siendo la liposolubilidad del fármaco. Sabemos que un fármaco, si es muy liposoluble, va a ser más fácil que el fármaco pueda entrar a la célula. Otra cosa muy importante es conocer el pH gástrico. Porque no sé si habrán escuchado, pero hay fármacos que dicen que se tienen que administrar totalmente en ayuno. Hay fármacos en los que dicen no hay problema si es con ayuno o es sin ayuno.
O hay fármacos que incluso dicen de preferencia que sea en la comida o que sea con comidas un poquito más grasosas. ¿Qué pasa? Tom, ¿qué pasa? Por ejemplo, si un fármaco es ácido, es más fácil que sea absorbido si está en un medio ácido. Por lo tanto, también, si un fármaco es alcalino, es más fácil que el fármaco sea absorbido en un medio alcalino. Es por eso la importancia de las comidas, qué fármacos se deben administrar con comidas y sin comidas, o hay fármacos que no afectan nada. Otra cosa, hay dos barreras sumamente importantes en lo que viene siendo la farmacocinética. Una viene siendo la barrera hematoencefálica y la otra viene siendo la barrera placentaria. La barrera placentaria es muy importante conocer qué fármacos sí la atraviesan, porque, bueno, habrá fármacos en los cuales si atraviesan tendrán efectos teratogénicos en lo que viene siendo el feto. Y hay fármacos que también no afectan nada si se atraviesa, hay fármacos que no se ha demostrado que tengan efectos teratogénicos. Por eso es también importante conocer qué fármacos sí van a atravesar esta barrera y qué fármacos no. Ya que se mencionó esto de los fármacos teratogénicos, bueno, la FDA, que viene siendo la Food and Drugs Administration, los clasifica los fármacos de acuerdo al riesgo o el potencial teratogénico que tengan. Y bueno, el equivalente de la FDA, digamos aquí en México, viene siendo la COFEPRIS, que viene siendo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y bueno, la FDA es la que tiene un mayor cargo y peso a nivel mundial. Y bueno, entonces como les mencioné, la FDA pues tiene 5 categorías de los fármacos, que son A, B, C, D y X. Vemos que el A viene siendo los menos teratogénicos y hasta el X, que son los más teratogénicos. Los fármacos del grupo A son aquellos en los cuales pues tienen un riesgo bastante bajo, un riesgo cero, digamos, de provocar un daño fetal, de ser teratogénicos. Todo esto pues por medio de estudios controlados que se han hecho, ¿no?, en embarazadas. El siguiente grupo viene siendo el B, en el cual nos dice que aquí no hay riesgos descritos, es decir, no se han hecho los estudios adecuados en lo que viene siendo embarazadas, es decir, en humanos, pero sí se han hecho estudios en animales y los animales no han evidenciado riesgo de ser teratogénicos. Por eso es que se dicen que no hay riesgos descritos, es decir, pues en humanos, ¿no?, básicamente. Pero estos fármacos sí se aceptan usarlos durante el embarazo. Los del grupo C se menciona que aquí no se puede descartar como tal un riesgo teratogénico. Si los vamos a utilizar debemos siempre de valorar lo que viene siendo la relación beneficio-riesgo. Estos fármacos sí se han hecho estudios en animales y sí se han demostrado los efectos adversos, pero no hay estudios como tal en embarazadas por cuestiones éticas. Y bueno, si se van a utilizar estos fármacos siempre tiene que ser valorando pues cada paciente, cada situación y valorar el riesgo-beneficio. El siguiente grupo son los fármacos en el grupo D, en los cuales aquí sí hay indicios de daño fetal, es decir, sí se han reportado o demostrado riesgo de efectos teratogénicos en embarazadas, pero hay ocasiones donde los beneficios de estos fármacos pueden llegar a superar estos riesgos. Es decir, solamente se tienen que utilizar en caso de que no haya alternativas en el tratamiento. Finalmente tenemos los del grupo X, los cuales no se tienen que utilizar en el embarazo, es decir, están totalmente contraindicados porque tanto estudios en embarazadas y en animales se han demostrado pues, sus efectos teratogénicos. En resumen, fármacos del grupo A y B son totalmente seguros, sí se pueden utilizar en el embarazo. Los fármacos C se pueden utilizar, pero siempre bajo riesgo. Y los fármacos D de preferencia, pues no, porque sí se han demostrado pues, datos de daño fetal. Y los fármacos del grupo X definitivamente no se van a utilizar en el embarazo. Otra de las barreras viene siendo la barrera hematoencefálica. Ya sabemos que el cerebro es un órgano muy especial, digamos, el cual no permite ni siquiera que entre casi nada. Ahora, pero sí necesitamos a veces que el fármaco atraviese el sistema nervioso para algunos padecimientos. Estos fármacos, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer para poder atravesar el sistema nervioso? Bueno, tendrán que ser los fármacos más liposolubles de lo que normalmente son. También los fármacos van a tener que ser más pequeños. Habrá proteínas transportadoras que van a permitir que los fármacos atraviesen lo que viene siendo la barrera hematoencefálica. ¿Qué factores también pueden afectar a lo que viene siendo la absorción? Los factores que van a afectar la absorción van a ser varios, entre ellos la edad. Sabemos que la absorción va a ser totalmente diferente, por ejemplo, en un lactante, en un preescolar, en un niño.
a una persona joven, o incluso va a ser totalmente diferente a un viejo, ¿no? La motilidad viene siendo otro factor que afecta. Por ejemplo, no será lo mismo la absorción en una persona que tenga diarrea a una persona, por ejemplo, que tenga estreñimiento. Va a ser totalmente diferente. Los alimentos, como ya se había mencionado, van a afectar la absorción, ya sea de forma positiva o negativa, al igual que la temperatura local. También la postura o la posición en la que se va a encontrar el paciente va a afectar la absorción. No va a ser lo mismo que el paciente esté parado o esté sentado al que el paciente esté en decúbito, ya sea en supino, prono, en que esté en decúbito lateral. También pues todo esto va a afectar la absorción. Igualmente el vómito va a afectarla. La perfusión sanguínea también va a verse implicada en la afectación de la absorción. No va a ser lo mismo en un paciente que esté bien perfundido a un paciente con hipoxemia, por ejemplo. También la alteración hepática, como alguna pues, cirrosis o alguna insuficiencia hepática, pues va a provocar una afectación en lo que viene siendo la absorción. Tenemos la biodisponibilidad, que viene siendo la fracción de fármaco que llega a la circulación sanguínea. ¿Cómo vamos a saber la biodisponibilidad? Bueno, eso se va a calcular de la siguiente forma, en la que es la concentración del fármaco que llegó a la circulación sanguínea entre la concentración del fármaco que fue administrado. Ahora vamos a decir un ejemplo. Digamos que tenemos un fármaco vía intravenosa. De este fármaco se administraron 100 miligramos al paciente y esto se reportaron que 100 miligramos se encontraron en la circulación sanguínea. Es decir, 100 entre 100 pues nos da 1, es decir, el 1 es el 100%. Este fármaco por vía intravenosa es 100% biodisponible. Ahora vamos con otro ejemplo, el mismo fármaco, pero digamos que lo administramos por vía oral. Este fármaco se administraron 100 miligramos, pero solamente se encontraron, en este caso, 50 miligramos en lo que viene siendo circulación sanguínea, de los 100 miligramos que originalmente se dieron. Entonces 50 entre 100 nos va a dar un total de 0.5, es decir, este fármaco es 50% biodisponible. Entonces ya cuando vayan a estudiar los fármacos ya van a saber a lo que se refiere cuando un fármaco tiene tanto de biodisponibilidad. Ya sabrán, por ejemplo, si un fármaco es 50% biodisponible, significa que la mitad del fármaco, la mitad de la concentración del fármaco que se administró fue la que llegó a la circulación sanguínea. La mayoría de los fármacos, por ejemplo, que son administrados por vía parenteral, como ya sea vía intravenosa, vía subcutánea, por ejemplo, estos van a tener una biodisponibilidad muy alta, pero los fármacos pues, que son por vía oral, por vía inhalada, esos van a tener una biodisponibilidad menor. Ahora vamos a ver cómo se ve esto de la absorción reflejado en las gráficas. El área bajo la curva viene siendo la cantidad de fármaco que llega a la circulación sanguínea. Y bueno, pues aquí se ven, por ejemplo, en esta gráfica, en donde se ve la concentración y tiempo, todo lo que se ve debajo de la curva, lo que está marcado en rojo, viene siendo el área bajo la curva. Es muy diferente el área bajo la curva a lo que viene siendo la biodisponibilidad. La biodisponibilidad solamente es fracción, mientras que lo que viene siendo el área bajo la curva es la cantidad de fármaco. Y aparte, el área bajo la curva es un poquito más términos en lo que viene siendo en las curvas farmacocinéticas. Bueno, entonces en resumen, el fármaco tiene que ser administrado por una de las diversas vías de administración. Posteriormente, el fármaco tiene que ser liberado, es decir, el fármaco se tiene que separar de lo que viene siendo la forma farmacéutica. Una vez que el fármaco es liberado, este necesita ser transportado, ya sea por un medio activo, como viene siendo por medio de bombas o transportadores, o necesita ser transportado por medio pasivo, como viene siendo una difusión simple o una difusión facilitada, por ejemplo. Y bueno, una vez que este fármaco ya haya pasado por lo que viene siendo el proceso de absorción, que viene siendo pues la transferencia del fármaco desde el sitio donde fue administrado o depositado hasta la circulación sanguínea, pues el fármaco va a quedar libre. Y una vez que el fármaco va a estar libre, pues ya le quedan muchos caminos por tomar. Viene siendo pues que llegue el fármaco al sitio de acción, que llegue a sitios no deseados, que el fármaco llegue al hígado para el metabolismo, o que el fármaco se excrete. Y pues eso básicamente todo en generalidades de absorción y un poquito de liberación. Y bueno, sería todo y nos vemos en el próximo video. Bye. Tom, ¿dónde estás, Tom?